Buenas noches. Disculpen la demora, he tenido un imprevisto aquí en casa, pero quiero confirmar si se puede ver mi pantalla, por favor. Estoy proyectando desde mi celular la clase el día de hoy. Si se me escucha, genial. Ya compartí mi pantalla, por favor, confírmeme para iniciar la clase. Perfecto. Entonces, iniciamos, ¿de acuerdo? Iniciamos. El día de hoy, pues saludarlos a ustedes, darles la bienvenida. Este es uno de los últimos cursos que tienen una acogida masiva en cuanto a temas de buenas prácticas de almacenamiento. Básicamente el tema del día de hoy que vamos a tratar lleva por título Conservación, envasado y almacenamiento de los alimentos. Cuando nosotros queremos entrar a definir sinceramente cuáles son cada uno de estos sustantivos, que es una conservación, un envasado y un almacenamiento, tenemos que entender que no solamente tiene que ir enfocado a tema alimentario, sino de manera global. Puede ser conservación, envasado, almacenamiento de una institución, una infraestructura o demás. En este caso, toda esa información habida y por haber en diccionarios la vamos a trasladar y proyectar en cuanto al índole alimentario. Un poco para que conozcan mi reseña, mi nombre es Gerson Ascate de Sama, soy biólogo microbiólogo titulado y colegiado de la Universidad Nacional de Trujillo. Soy también auditor, tengo mi propia empresa, dicto capacitaciones como el día de hoy con CIEP, pero también lo que hago es auditar, es implementar sistemas de gestión de calidad, supervisar, asesorar en temas de calidad y también en temas de investigación, en temas de laboratorio, en temas netamente alimentarios. ¿Sí? Tengo certificaciones, diplomados, una maestría en curso. He trabajado tengo más de 10 años de experiencia profesional en ámbitos de mundo alimentario como puede ser colorantes naturales, aditivos alimentarios, fruta deshidratada, chocolates, fruta fresca, fruta congelada, fruta en conservas como encurtidos y demás. Entonces, para no dilatar mucho el tiempo, porque en realidad esto es un tema que tal vez no sea largo, pero sí es denso, porque cada una de estas partes de estas diapositivas las vamos a tener que asimilar correctamente. ¿En qué sentido? Porque tenemos que interpretar palabra por palabra. Tal vez no hay una normativa que nos indique a qué nos debemos guiar, porque las buenas prácticas de almacenamiento tienen que ser estandarizadas para todos los ámbitos. Ámbito alimentario, en temas de chocolate, en temas de deshidratado, en temas de colorantes, en temas de frescos, de congelados. Entonces vamos a empezar hablando de los tipos de almacenamiento y conservación de los alimentos. Básicamente eso es lo que nos va a hacer entender a nosotros cómo es que vamos a almacenar y cómo es que vamos a conservar los alimentos en nuestra planta, en nuestra empresa o por último en nuestra casa. ¿De acuerdo? Entonces, rápidamente vamos a hablar de unos objetivos, los objetivos que tenemos el día de hoy en cada uno de ustedes, público, es poder capacitar a estos participantes, pueden ser ustedes, y ustedes pueden a su vez hacer un efecto cascada a otros miembros de su organización, en cuanto al uso de conceptos de las buenas prácticas de almacenamiento en los productos alimenticios. También otro de los objetivos es buscar incrementar el nivel de análisis de los participantes con ustedes a través de estudios de experiencia. Yo les voy a contar algunas experiencias que he tenido en cuanto al trasegar profesional que tengo. Y por último, definir ciertos conceptos técnicos para que en su momento no tengamos nosotros una disvariante o una confusión. Debemos preparar conceptualmente técnicas de conservación de alimentos. Podemos nosotros implementar, abrirnos a unas definiciones un poco más amplias. Estas son las definiciones a las que yo quiero enfocarme, ¿sí? Primero vamos a definir lo que nos dice la FDA, el Códex Alimentario, qué es un alimento, qué son de estos alimentos, cuáles son perecibles y a qué llamamos alimentos no perecibles. Entonces, según el Código Alimentario, nosotros definimos a un alimento como aquel producto natural o artificial
que tal vez sea elaborado o no, pero que cuando va a ser ingerido va a aportar, va a darnos a nosotros, a nuestro organismo, los nutrientes y la energía necesaria para el desarrollo de un proceso biológico. Entonces, todo producto natural o artificial, puede ser un producto artificial como puede ser una gaseosa, puede ser un chocolate, o puede ser un colorante, o productos naturales como pueden ser hierbas, como pueden ser también jugos, zumos. ¿No? Elaborado o no, quiere decir que sí ha logrado pues maquinizarse, industrializarse para poder convertirse en este alimento. O no, puede ser una fruta directa. Por ejemplo, un plátano, no has tenido tú que producir el plátano, solamente has sembrado, lo has cuidado y el plátano por sí solo crece, se desarrolla y nos puede dar, y podemos tener una unidad de ese alimento. Pero que cuando sea un alimento de natural o artificial, sea producido o no sea producido, elaborado o no sea elaborado, siempre cuando es ingerido, va a ser ingerido, siempre cuando es ingerido, va a aportar al organismo humano nutrientes y energías necesarias para el desarrollo de los procesos biológicos. Entonces, nosotros vamos a tener muchos procesos biológicos. Uno de ellos es la digestión, la respiración, la sudoración, la orina. Todo tipo de proceso biológico tiene que ser impulsado y sostenido por nutrientes. Y estos nutrientes van a ser aportados por estos alimentos. Por estos alimentos. Ahora, quedan incluidas en la presente definición, ya les dije, las bebidas no alcohólicas y aquellas sustancias con las que se sazona algunos comestibles y que se conocen con el nombre genérico de especie. Por ejemplo, el comino, la sal, el jengibre, el azafrán, toda aquella especie o especias a las que ustedes llaman, también se desconoce o están incluidas dentro de la definición del códex como alimento. Ahora, estos alimentos, mediante su durabilidad o su estancia de sostenimiento en el tiempo, van a ser de dos tipos. Un alimento que es llamado perecible y otro alimento que es llamado no perecible. Su mismo nombre lo dice. Cuando hablamos de alimentos perecibles, son aquellos que necesitan refrigeración para conservarse. Necesitan condiciones específicas o una temperatura determinada para que pueda conservarse. Si no tiene esa temperatura, esas condiciones, esa humedad, entonces no va a poder conservarse y caso contrario va a perecer. Es decir, va a descomponerse, malograrse o va a deteriorarse. ¿De acuerdo? Entonces, esos alimentos perecibles tengamos en consideración que se deben almacenar con aquellos de la misma naturaleza. Nunca vamos a nosotros a almacenar estos alimentos perecibles con alimentos no perecibles, porque los alimentos perecibles, su mismo nombre lo dice, necesitan unas condiciones específicas, necesitan una humedad, una temperatura, muchos de ellos refrigeración, muchos de ellos congelamiento también. Entonces, no podemos nosotros almacenar alimentos perecibles y alimentos no perecibles juntos. Cada uno tiene que tener su almacén y condiciones diferentes también. El espacio debe permitir el libre paso de aire. ¿Por qué? Porque el aire es el que va a mantener, o por último, el que va a poder deteriorar al alimento. Entonces, ¿por qué? Porque el aire pues, tiene contaminantes, puede causar humedad, puede causar precipitación y otras cosas. Y cuando hablamos de alimentos no perecibles, la otra cara de la moneda, ya estamos hablando de alimentos que no necesitan refrigeración para conservarse. No necesitan condiciones específicas para que se mantengan viables en el tiempo. Por el contrario, estos se pueden almacenar con aquellos de la misma especie, pero sin la necesidad de tener el cuidado en cuanto a condiciones de almacenamiento. ¿Sí? Tal vez las condiciones de almacenamiento van a ser no contaminantes, pero no una condición de almacenamiento específica como temperatura tal a tal grado, humedad de tal a tal grado, o demás. Y se debe permitir libre paso de aire, porque de esa manera el aire es el que los va a hacer mantenerse, es decir, no va a hacer que no perezcan, los va a mantener frescos, a diferencia de los alimentos perecibles.
Entonces, teniendo en cuenta, aclarando ya y conociendo ya qué es un alimento y cuándo un alimento se considera perecible o se considera no perecible, entonces ya tenemos claro pasar a un siguiente punto. Por eso les dije, tal vez no es larga la ponencia, pero sí es bastante nutrida. Ahora, en vista de que existen dos tipos de alimentos, los perecibles y los no perecibles, aquí salta una interrogante. Entonces, ¿cómo debo almacenar yo al alimento, ya sea el perecible o sea el no perecible? El almacenamiento del alimento va a consistir netamente en el debido acopio, en el debido abastecimiento y en la debida dotación de mercancía o productos, las condiciones de infraestructura, los procedimientos que se van a aplicar en este almacenamiento, durante este almacenamiento de alimentos y también bebidas, como nos dice nuestra normativa 591. Nos dice alimentos y bebidas. ¿Con qué objeto? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué objetivo? El objetivo es de garantizar la calidad, ya sabemos que es calidad, e inocuidad de estos productos en mención, con normas aceptadas de manera internacional y también localmente. Entonces, ¿por qué hablamos nosotros de calidad e inocuidad? Profesor, ¿cuál es la diferencia? Algo que ya nosotros hemos hablado anteriormente, pero vamos a volver a tocar. La diferencia de calidad e inocuidad, no inocuidad, es que calidad es todo aquella característica o requerimiento que mi cliente me va a exigir, me va a pedir que tenga el producto que yo le voy a vender. Y la inocuidad es una garantía inherente al alimento que me da la seguridad y la convicción de que cuando este alimento va a ser ingerido, no le va a generar un daño a su consumidor. Entonces, de esa manera yo ya tengo claro cuál es la diferencia entre un término de calidad y una característica de inocuidad. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos a las verduras, que son el corazón, el motor de nuestra vida saludable, y el almacenamiento correcto en bandejas distintas y a cierto nivel del suelo. Entonces, tenemos dos tipos de almacenamiento. Bien, en base al almacenamiento del alimento, nosotros vamos a definir y establecer también una clasificación del alimento. Entonces, si el alimento está en un ambiente, ventanas protegidas, ambiente tenue, tema de temperatura, hay flujo de viento, tema fresca. Entonces, el alimento que se va a almacenar ahí es un alimento fresco. Cuando tiene otras características más, puede darse un alimento para frutas y verduras con características y condiciones distintas de almacenamiento. En congelación, cuando el alimento está en congelación o debe estar en congelación, nuevamente, características diferentes al primero y al segundo, y cuando está en congelación. Cuando está en congelación tienen que ser más estrictos todavía porque recuerden que el descongelamiento genera un caldo de cultivo para la proliferación de microorganismos. Vamos a hablar rápidamente de cada uno de estos alimentos. Alimento seco, las frutas y verduras, alimentos en congelación y por último en refrigeración. Bien. Miren, el alimento seco. El alimento seco, ¿cuáles son las condiciones de almacenamiento de un alimento seco? Tiene que almacenarse en ventanas protegidas, en zona fresca, seca, tiene que estar ventilada, limpia la zona para que se pueda considerar como un almacenamiento de alimentos secos. No debe haber repisas profundas para favorecer la circulación del alimento. Al contrario, tiene que haber repisas libres, externas, movibles, para que de ese modo exista un flujo de aire, ¿sí? Una ventilación, y a partir de esa ventilación, pues vamos a poder cumplir con el almacenamiento correcto de alimentos secos. Bien. Segundo, el almacenamiento de alimento perecible. Cuando hablamos de un almacenamiento de alimento perecible, ya no tenemos una cámara simple, ventana simple, sino tenemos cámaras limpias, ordenadas, a una temperatura específica ya. Muchos de ellos debe ser a una temperatura de almacenamiento en congelación de menos 18 grados. Recuerden que cuando hablan de un alimento congelado, es o debe estar a una temperatura de menos 18 grados. Entonces, un alimento perecible puede ser considerado una fruta y verdura, puede ser considerado cárnico, puede ser considerado un alimento que se puede malograr o deteriorar si es que no tiene las condiciones necesarias.
Entonces, el almacenamiento de un alimento perecible tiene que hacerse en cámaras específicas con una limpieza duradera y también permanente. Se debe limpiar y remover la escarcha semanalmente para que no genere adherencia a las paredes de este congelador o de esta cámara de congelación o de congelamiento, y de ese modo pues se mantiene corto. Al almacenar correctamente, recordemos que esto ayuda a la calidad, ya saben qué es la calidad. La calidad se refiere a una característica propia del alimento que cuando pues nosotros vamos a cumplir con respecto al cliente. Si el cliente nos pide ciertas características que tal vez a nosotros al gusto no nos apetece, no nos satisface, pero al cliente sí, entonces ese es el estándar de calidad que requeremos nosotros seguir. Sabor, textura y demás. Ahorrar dinero también es importante y de esa manera logramos tener más entradas para poder tener una mejora continua. El almacenamiento adecuado puede ayudar a evitar un desperdicio de alimentos, porque muchos de ellos están mal almacenados, razón por la cual se pueden honguear, se pueden pudrir, se pueden deteriorar, y ahí está alguna práctica de almacenamiento para evitar que este tipo de situaciones se puedan dar. Bien, se pueden dar tres casos en cuanto al almacenamiento de alimentos perecibles. Se puede ser en un lugar, se puede conservar en un lugar fresco y seco, se puede conservar en refrigeración y por último se puede conservar en congelación. Entonces, profesor, pero no entiendo cómo es conservar lugar fresco y seco, refrigeración, congelación. Va a haber un momento en donde vamos a tener que establecer cada uno de estos términos, ¿sí? Y para no dilatarnos mucho, pues vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en donde sí de que, hablo netamente de a qué temperatura va a morir un organismo. Un microorganismo va a morir, un microorganismo va a morir cuando deje de proliferarse. Cuando ya no tengo mayor número de microorganismos, ese microorganismo se entiende que ha disminuido y por razón por la cual se va a deteriorar. Entonces, ya no puede continuar con su vida. Entonces, ¿a qué temperatura muere el microorganismo? Como ven ahí, menos de 18 grados ya no crecen ni tampoco mueren, no crecen. Si está en una temperatura de menos 18, una temperatura de 0 y 5, sí crecen, pero es muy lentamente porque la temperatura propia de los microorganismos pues va entre un 3 hasta un 10, un 15, dependiendo de qué microorganismo crezca, ¿no? Los aerobios mesofiloviables tienen esa característica. Siguiente, cuando la temperatura va de 10 a 60 grados, cerca de los 37 favorece más el crecimiento. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos son microorganismos mesofiloviables. Y cuando la temperatura está por encima de 65, casi todos los microorganismos mueren. A ver, si recordamos nosotros acá, la temperatura por encima de 65 grados ya tiene otro nombre, se llama pasteurización. Claro está, Pasteur, filósofo, sí, filósofo no, es científico, Luis Pasteur, conocido. Él fue quien nos dio el término de pasteurización cuando había una comarca grande de personas que están infectadas con enfermedades digestivas. Entonces, averiguando dónde podía llegar, sinceramente, dónde podía atacar para que se pueda atenuar esta enfermedad, pues se dio cuenta que el ganado vacuno era una de las fuentes de contaminación. Por eso es que decían, todo alimento que venga de un animal o del campo tiene que ser tratado térmicamente, elevando su temperatura y ahí viene los 65 grados. Por encima de 65 grados ningún microorganismo puede. Bueno, entonces, en los tipos de almacenamiento en logística hay diferentes, pues, ¿no? Nosotros vamos a tocar solamente aquellos que son referentes al tipo de producto, función del producto y el nivel de protección que necesita el producto. El almacenamiento por tipo de producto, hay almacenamiento por función del producto en la cadena de suministro y tres, hay un almacenamiento por nivel de protección que necesita el producto. Entonces, de esa manera yo ya tengo cómo es que voy a almacenar los productos que yo tengo producidos. Si los voy a llevar con una persona, si los voy a, perdón, con una persona por el tipo de almacenamiento, por el tipo de producto.
El tipo de producto se refiere a que si es, por ejemplo, perecible o no perecible. En función, almacenamiento en función del producto en la cadena de suministro es dependiendo de qué producto esté dentro de la cadena de suministro. Depende si es un producto que puede utilizar después y, y se puede someter a un cambio de temperatura o un tratamiento para que pueda disminuir su carga. Y tres, para almacenamiento por nivel de protección que necesite el producto. Eso ya tiene una diferencia. Entonces, prácticas básicas de almacenamiento, las que nosotros hacemos siempre, eh, por ejemplo, refrigere, es una sugerencia, consejo. Refrigere o congela inmediatamente los alimentos perecibles. ¿Qué alimentos perecibles conocen? Alimentos perecibles conocidos, las carnes, la leche cuando es abierta, los productos que en su momento se pueden deteriorar si no está a condiciones requeridas, mínimas y condiciones especiales de almacenamiento. Mantenga, mantenga sus aparatos a temperaturas adecuadas y de ese modo no vamos a tener inconveniente en cuanto al buen manejo y duración, claro está en tiempo, del equipo. Siempre se debe verificar que las instrucciones de almacenamiento de las etiquetas estén correctamente entendibles, bien, adecuadas y entendibles. Pues ahí también se ha mejorado en cuanto a el establecimiento, la creación de etiquetas, de instrucciones de almacenamiento, que tienen que estar en las cajas, display y cuatro, por último, consumir los alimentos listos para comer tan pronto sea posible. Si es que nosotros tenemos un almacenamiento grande de alimentos que tal vez no se van a vencer, entonces está bien, pero aquellos que ya se van a vencer, dale trámite para que vaya disminuyendo esta caja o esa cantidad y de ese modo se pueda manejar después de que ya. A ver, ¿está almacenado mis alimentos en forma segura? ¿Cómo es que yo me doy cuenta si mis alimentos están almacenados de forma segura? Entonces, esos consejos de arriba, los consejos de almacenamiento, de congelación, todo ello, pueden ayudarte para evitar ciertas enfermedades transmitidas por los alimentos, porque las enfermedades transmitidas por alimentos, muchas de ellas se adoptan o se acogen dependiendo del tipo de alimento y del almacenamiento también. Ya sea que se ponga alimentos en el refrigerador, el congelador o aparador, cuenta con muchas oportunidades para evitar las enfermedades de transmisión de alimentos cuando se coloca en un congelador, en una refrigeradora o simplemente en la mesa. Pues hay una variación ahí, pues que se debe mejorar. Y la meta es evitar que cualquier persona, ustedes, cada uno de ustedes, participantes, pueda enfermarse con microorganismos de índole alimentario, microorganismos propios de los alimentos, salmonella, shigella, mm, Clostridium, E. coli, y un serotipo específico que nos puede causar la muerte, el famoso E. coli o 157H5. Entonces, todo ello pues va a provocar eh, enfermedades que los han mantenido juntos hasta ahora, enfermedades que pueden ustedes resolver, enfermedades que se tienen que aumentar su vigilancia. Entonces, ya sabemos qué es lo que nos puede pasar si es que el almacenamiento de alimentos no está de una manera correcta ni segura. Entonces, vamos a hablar ahora de las prácticas básicas de almacenamiento. Cuando hablamos de las prácticas básicas de almacenamiento, no hay que olvidar que si refiere o a los perecibles o a los no perecibles. Todos los alimentos no se almacenan de la misma manera. Tienen un tipo de almacenamiento, un almacenamiento, un almacenamiento adecuado, un almacenamiento para perecibles, para productos no perecibles. Entonces, si es un almacenamiento para perecibles, refrigerar, ese es un consejo que se les da, refrigerar y congelar inmediatamente los alimentos que son perecibles. Entonces, todos los alimentos se colocan en potes y yo no sugiero que utilicen el mismo plato con el cual han cogido, el plato de plástico que han cogido en el supermercado, su carne o, o las verduras o demás, sino cambien, continuamente cambien esos platitos, cambien estas porciones, porque eso pues muchas veces es un motor en cuanto a contaminación. Hay que tener cuidado. Entonces deben colocar los alimentos que se requieren en refrigeración, en el refrigerador, y tampoco se llega a casa, y tan pronto se llegue a casa se pueda consumir esos alimentos perecibles. ¿De acuerdo? Entonces, aquí sugiero,
Aquí sugiero seguir una regla, la regla de las 2 horas para dejar fuera de los alimentos que necesitan refrigeración a temperatura ambiente. Por último, nunca se debe permitir que las carnes, aves, mariscos, huevos u otros más, pues generen una disminución en cuanto a mi abastecimiento. Tengo que tener productos que sean pioneros en el mercado y también aplicarles un costo requerido. Pues aquí también aplica alimentos como sobras, cajitas de muestras, alimentos para llevar, un apretado congelador perdón, un suave o holgado congelador para que pueda haber un reflujo de aire y de ese modo no se malogre el contenido. Pero si está muy abarrotado, tiene que ordenar, ¿no? Limpiar. Otra buena práctica de almacenamiento es mantener sus equipos a temperaturas adecuadas. Entonces, ¿cómo es que yo me doy cuenta que me, me fijo, por ejemplo, en unas prácticas de almacenamiento a temperaturas adecuadas, como ya te dije, como ya les dije? Y estas temperaturas adecuadas tienen que respaldarse con información bibliográfica, ¿no? Libros, papers o demás. Una vez que la temperatura del refrigerador ha llegado a 4 grados Celsius o también en Fahrenheit 40 Fahrenheit o menos, entonces la temperatura del congelador debe estar aproximadamente en -18. -18. Ahora, los termómetros que se pueden utilizar dentro son artefactos que si bien es cierto tienen una buena vista, caminé, no sé, un poco sirviendo, colocando en el congelador y de eso pues muchos de los termómetros se pueden romper que no tengo un buen cuidado. Aquí hago un hincapié, acá estoy trayendo el dibujo de mi hijita, este dibujo, perdón, un dibujo en donde se puede evidenciar la temperatura del producto, una temperatura de 100, 73 grados. Hija, uy, hija, ya. La temperatura de seguridad del alimento se refiere a temperaturas propias en donde yo no voy a tener carga microbiana, es decir, la voy a eliminar. Entonces, hay temperaturas de seguridad para el alimento, eso quiere decir que a esa temperatura difícil hay un crecimiento muy bajo. Otra temperatura en donde los microorganismos se inactivan, no crecen más, pero siguen presentes ahí. Y la otra es la zona del peligro, en donde nosotros le estamos dando las condiciones necesarias a esos microorganismos para que puedan proliferar. Otras buenas prácticas de almacenamiento es verificar las instrucciones de almacenamiento de las etiquetas. ¿Quién no ha hecho eso? Verificar las instrucciones de almacenamiento de las etiquetas. Eso, por ejemplo, es una muy buena práctica de almacenamiento, porque de ese modo me doy cuenta cuánto va a vencer, si es que me conviene comprarlo o no me conviene comprar. Entonces, siempre se tiene que evaluar las etiquetas de almacenamiento. Entonces, me menciona también que muchos otros alimentos, aparte de las carnes, vegetales, productos de leche o lácteos, em, deben mantenerse fríos. Es difícil poder sobrellevar lo que está pasando actualmente en cuanto a las etiquetas con una falsa información, con un fraude alimentario. Entonces, siempre se tiene que tener pauteado correctamente qué es lo que estamos recibiendo y cuándo va a vencer y hasta cuándo yo puedo consumirlo. Otro es, recuerden esto, consumir los alimentos listos para comer tan pronto sea posible. ¿Por qué? Porque si no gana calor, gana humedad y tenemos nuevamente problemas en cuanto a los equipos y a las infraestructuras también. Entonces, cuando se sumen los alimentos listos, cuando uno consume alimentos listos para, para comer tan pronto sea posible, entonces yo tengo que tener una temperatura en el refrigerador de 4 grados Celsius. De ese modo vamos a evitar que cualquier enfermedad pues genere este tipo de cascadas de enfermedad. También uno tiene que estar alerta a los alimentos descompuestos, porque los alimentos descompuestos acarrean, liberan, contienen y también aportan contaminantes. Y estos contaminantes, muchos de ellos son de índole químico, como puede ser
una aflatoxina, una micotoxina, puede ser también físico, también puede ser biológico, como la mayoría, ¿no? Como la mayoría. Entonces, ¿dónde están estos aflatoxinas o demás? Se deben, ¿están dónde? En los alimentos descompuestos. Entonces, se debe desechar este alimento descompuesto o cualquier alimento que en donde se vea una huella o huela sospechosa, donde se vea un color diferente, donde se huela de manera sospechosa, entonces ahí vamos a tener alimentos descompuestos y por ende vamos a tener que corregir. ¿Corregirlos en qué sentido? Eliminarlos o tratarlos térmicamente para que puedan ser desechados. Pero al final el destino siempre va a ser el desecho. El moho, por ejemplo, el producto enmohecido, el producto verduzco, negruzco, amarillento, blanquecino, es un moho, es una señal de descomposición porque es aumentado las colonias, hay una colonización de honguitos por ahí. Entonces, este puede desarrollarse incluso en condiciones de refrigeración. ¿Por qué? Porque hay eh, hongos que sí resisten bajas temperaturas. Entonces, el moho todavía puede resistir y sobrevivir a esas temperaturas de congelamiento. El moho no es una amenaza principal para la salud, pero esto puede generar que los alimentos sean poco apetecibles o en su momento pues no quieren consumirlo, ¿no? Otra buena práctica de almacenamiento es tener en cuenta que la comida puede enfermarte gravemente si es que no tienes tú un cuidado organoléptico. Es decir, tú tienes que saber qué es lo que vas a comer, si tiene grasa o no tiene grasa, de dónde viene esa grasa, si es pesado o no para ese momento, cuál es el tipo de origen de carne, de verduras, porque eso también nos va a generar nosotros indiferencia, pues, ¿no? En cuanto a las averías o a los cambios que se dan. Otras prácticas recomendadas en la manipulación de alimentos, recordemos que es el lavado de manos, el cortado de uñas, las superficies y productos tienen que estar completamente limpios y limpiados y desinfectados y productos, y se va a separar los alimentos crudos de los alimentos listos para el consumo. Por ende, se necesita pues hacer dos grupos, ¿no? Dos tipos. Quien va para chocolate, en el caso de cacao, y quien va para manteca, si es que no tengo características correctas, ¿sí? Para disminuir su riesgo de enfermarse, si es que yo da una buena observación, un buen destino de este producto. Bien, pues ya sabemos, son BPMs básicas. Precauciones en cuanto al almacenamiento, ¿sí? Hay que tener cuidado, recuerden fecha de vencimiento, registro sanitario, las palabras, que esté claro y todo. Entonces, no se deben poner los alimentos en contacto con el suelo y tampoco se deben usar estantes adecuados. Perdón, se deben utilizar los estantes adecuados, no se debe colocar en estantes diferenciados, ¿no? Estantes adecuados, correcto, como por ejemplo estantes rotulados, estantes de un solo color, estantes que tienen características propias del producto que yo voy a almacenar rápidamente. Entonces, es una precaución para el almacenamiento. Muy bien. Todo almacén debe ser fumigado mínimo una vez al año. Ahora, esto se puede manejar de manera interina. ¿Por qué? Porque si bien es cierto la fumigación que se le va a dar a tu planta, tu almacén en específico va a ser, te pide mínimo una vez al año, tú puedes hacerlo más veces al año, o dos veces, tres veces, cuatro veces al año. Claro que va a generar gasto, pero te aseguras de que no existan plagas en la infraestructura de tu planta, en las paredes, en los sumideros, plagas de todo índole, ¿no? Plaga física, perdón, plaga de insectos, plaga de aves y plaga de roedores. Muy bien. Las cantidades de almacenado deben ser de acuerdo al requerimiento. No puedes almacenar más producto porque ese producto muchas veces puede ser un producto perecible. Recordemos que el producto perecible condiciones necesarias de almacenamiento para que puedan mantenerse. Si no, tenemos problema con ese producto perecible. Como el nombre lo dice, va a perecer, se va a podrir o se va a malograr. Muy bien.
Se debe tener en consideración las fechas de entrada y salida de los alimentos, es decir, su fecha de producción y su fecha de vencimiento. No se debe almacenar los productos en relación o cerca a productos de limpieza, ni tampoco a sustancias tóxicas en áreas de almacenamiento de alimentos, porque esto puede generar una contaminación cruzada o simplemente puede generar una confusión en cuando tú coges una bolsa o dos bolsas o una galonera y puede causar errores, ¿no? Errores, enfermedades, ¿no? Entonces, en base a eso, nosotros tenemos que recordar cómo es que nosotros vamos a almacenar entonces. Y un sistema de almacenamiento muy conocido por las BPA, algunas prácticas de almacenamiento, es el sistema FIFO. ¿Qué significa, profesor, sistema FIFO? Sistema FIFO significa, viene del inglés, First In, First Out. First In, First Out. First, primero, in en entrar, first, primero, out en salir. Entonces, todo lo primero que va a entrar a tu almacén debe ser lo primero que debe salir. Si entró dos producciones, la producción del 8 de mayo del 2025 y la producción del 9 de mayo del 2025, ¿cuál de las dos producciones debe salir primero? La producción del 8 de mayo del 2025. ¿Por qué? Porque su fecha de fabricación, de vencimiento, pues es un poco más corta. La primera vez tiene que salir. Acá. Hacemos unos ejercicios. Hacemos unos ejercicios de básicamente cómo es que vamos a almacenar. Tengo una casilla azul, una casilla verde, una casilla naranja. Lo primero que vamos a hacer es colocar nombres o también números a las casillas y en base a eso pues las vamos a ordenar, ¿no? En su salida. FIFO, primero, la cajita azul, luego la cajita verde, luego la cajita naranja, que ya lo hicimos porque son fechas de producción distintas. Pero si no hubiese sido FIFO o sería un FIFO a la inversa, sería primero lo que se guarda, ¿sí? Primero lo que se guarda primero es aquello que tiene mayor fecha de caducidad de vencimiento y se va sacando lo que ya pronto, pronto va a vencer. Entonces, hasta ahí, chicos, nosotros hemos hablado de almacenamiento. Ahora vamos a hablar rápidamente de conservación, de métodos de conservación de alimentos. Entonces, en los métodos de conservación de alimentos, para yo saber qué método debo utilizar o qué métodos existen, entonces debo yo saber antes cuáles son las causas que van a generar una alteración en mis alimentos. ¿Cuáles serán las principales causas? Esto viene de un hazard. ¿Por qué, profesor, viene de un hazard? Porque el hazard lo que hace es identificar peligros y establecer puntos críticos de control. Muy bien. ¿Cuántos peligros conocemos nosotros o cuáles son? Todos los peligros van a ser la causa de alteración de alimentos. Pues las principales causas de alteración de alimentos puede ser una causa física, una causa química, una causa biológica, pero aquí nosotros vamos a rescatar en primera instancia de las causas físicas. Las causas físicas pueden ser tornillos, metales, accesorios, residuos, vidrios, cabellos y cualquier otro tipo de astilla o palitos o demás. Otro tipo de alteración de alimentos, pero por peligros físicos, sería la temperatura, la humedad, la sequedad o resequedad, el aire, la luz, cualquier otro tipo de actividad. Entonces, ¿cómo es posible, se preguntarán ustedes, cómo es posible de que solamente los físicos puedan darse? No, los físicos, la primera contaminación que puede generar alteración en alimentos, pero también tenemos a otros tipos de agentes que son agentes químicos. Agentes químicos, por ejemplo, una aflatoxina. Por ejemplo, el, el guardar bastante tiempo un alimento, ese alimento se va a enmohar y luego enmohizar, y luego de ese moho va a salir ciertos residuos químicos. Por ejemplo, tenerlo cerca a, a los, a los envases donde se almacena combustible, lejías o zumo de limpieza también puede ser contraproducente porque este producto se puede contaminar, ¿de acuerdo? Las principales fuentes de alteración de alimentos mediante la contaminación química, se puede oxidar las vitaminas, puede crear cetonas o cualquier grupo cetónico dañino para tu cuerpo. Se descompone las proteínas y esta descomposición va a generar un mal olor.
Entonces así lo identificamos, ¿sí? Se enracían los lípidos, se oscurece el alimento y ese oscurecimiento del alimento tiene un nombre químico que es la reacción de Maillard o Maillard. ¿Sí? Bien. Otros, otros peligros, otras fuentes de contaminación o principales causas de alteración de los alimentos, la contaminación biológica. Todos conocemos esto. En la contaminación biológica, ahí hablamos de bacterias, de hongos, hablamos de parásitos, hablamos de virus. Entonces, todos ellos que son contaminantes o peligros biológicos. Los peligros biológicos son aquellos peligros que tienen dentro de su fila de identificados a los seres que tienen vida, es decir, que pueden reproducirse, que tienen un metabolismo propio, que tengan una movilidad, una descendencia. Seguimos. Vamos a hablar de los microorganismos porque muchas veces nosotros entendemos que los microorganismos son la base en la cual, o el motivo principal por el cual se va a tener que enranciar mi producto, se va a tener que malograr mi producto, se va a tener que fermentar mi producto. Pues los microorganismos son aquellos seres vivos, porque son seres vivos, los microorganismos, las bacterias, los fungos, los parásitos, seres vivos diminutos. ¿Por qué son seres vivos diminutos? Porque son medidos en micras. ¿Y qué son las micras? ¿Recuerdan ustedes? Las micras son es aquella medida en micrómetro, es decir, un 10 a la menos, es su múltiplo del metro, 10 a la menos 6 metros, 10 a la menos 6 metros es una un micrómetro. Muy bien. Entonces, que únicamente pueden ser apreciados mediante un microscopio, porque su mismo nombre lo dice. Entonces, en este grupo podemos encontrar a los virus, a las bacterias, a las levaduras, a los hongos, a los mongos. ¿Qué van a habitar qué? Que van a habitar el planeta Tierra. Puede estar en el suelo, puede estar en el aire, puede estar en las superficies inherentes, en las superficies vivas, inertes, superficies vivas. Eh, ¿Qué es lo que va a proliferar que estos microorganismos puedan subsistir? Se preguntarán ustedes. Pues fácil, la presencia de nutrientes, si es que hay proteínas, carbohidratos para que puedan desarrollarse. La temperatura, la actividad de agua es importantísimo. Además, es que tenemos productos liofilizados o deshidratados. El pH, el tiempo de exposición y el oxígeno, el abastecimiento de oxígeno. Entonces, para yo evitar que estos microorganismos hagan de las suyas y me generen descomposición de mi producto o deterioro de mi producto, entonces yo tengo ciertas técnicas de conservación de alimentos. Estas técnicas de conservación de alimentos, ¿qué es lo que me van a ayudar a hacer? Básicamente me van a ayudar a evitar que mi producto se tienda a deteriorar, como mediante la interrupción del desarrollo de estos microorganismos mediante el calor. Por ejemplo, tengo un ejemplo de pasteurización, la esterilización, la operación o el tratamiento de ultrarrefinado, ultraexposición de rayos también, mediante el frío, la refrigeración, congelamiento o ultracongelación. Tengo otro tipo de técnica de conservación, que es por deshidratación, el secado, concentración, la liofilización. Entonces, mediante calor y frío es el uso de calor, el uso de temperatura. Si hablamos de retirar la actividad de agua, reducir la actividad de agua a lo mínimo, eso puede ser por una actividad de desecación o también llamado por deshidratación. Si es que yo quiero adicionar algún químico que me va a ayudar a pues, mantener la viabilidad de mi producto, es una adición o una adición de un aditivo. Este aditivo puede ser de origen natural o también de origen industrial y tiene que ser debidamente autorizado porque de este modo yo voy a tener en consideración su registro sanitario, su validación, HACCP y otro tipo de características. Y por último, por irradiación. La exposición de los alimentos a las radiaciones ionizantes van a generar una reducción en cuanto al número de microorganismos. Entonces, por irradiación también voy a tener una buena calificación, una buena consideración de técnica de conservación. Lo hace. Miren acá, yo que tengo en esta diapositiva
yo tengo a los encurtidos, ¿sí? A los encurtidos, tengo a productos expuestos, a productos deshidratados, tal vez, a productos que ya han tenido una cocción primaria, una pasteurización, y tienen que mantenerse en un líquido de gobierno para que puedan mantener su viabilidad en el tiempo. Bueno. Entonces, entre los métodos de conservación más conocidos, vamos a tener alimentos de conservación de alimentos, no, métodos de conservación de alimentos a bajas temperaturas y a altas temperaturas. Cuando hablamos de métodos de conservación de alimentos a bajas temperaturas, vamos a tener a la refrigeración. Ya saben, la refrigeración va a ir hasta -5, -10 grados. La congelación, es decir, el congelamiento de un producto se considera cuando tiene una temperatura de -18 grados. La ultracongelación está por debajo, muy por debajo de los -60 grados. La ultracongelación es mucho, mucho más bajo, ¿no? En Fahrenheit, que es equivalente de los Celsius. Otra conservación ya no es a bajas temperaturas, sino es otro tipo mediante métodos de conservación de alimentos a altas temperaturas. Es decir, profesor, si es que yo le bajo la temperatura del microorganismo baja, claro que sí, se desintegran, se disminuyen, se desintegran, eh, se eliminan, se deterioran. Y si yo elevo la temperatura, profesor, claro que sí también, porque cuando tú elevas las temperaturas, tú ya estás generando que el microorganismo pueda, si bien es cierto, protegerse con su pared celular, su membrana celular y demás, pero va a llegar un momento donde la temperatura va a ingresar, va a deteriorar ese tipo de cutícula o ese tipo de insumos químicos que hay en esta cubierta de la bacteria microorganismo. Entonces, ahí nosotros estamos al escaldado o ebullición, a la esterilización y a la pasteurización. Entonces, cuatro tipos de procesos distintos, ¿no? El escaldado es el calentamiento, la ebullición es cuando ya comienza a hervir tu agua o cualquier líquido que quieras someterlo. La esterilización es la eliminación de toda carga microbiana mediante detergentes, mediante lejías o demás. Y la pasteurización junta la temperatura de calentamiento con la temperatura de enfriado para que pueda mantenerse tenue y se pueda mantener viable en el tiempo. Entonces tengo dos tipos de métodos de conservación a temperatura, las altas y las bajas. Muy bien. Otro tipo de método de conservación de alimentos, la conservación de alimentos mediante la modificación o alteración de su cantidad de agua o también llamada actividad de agua disponible. ¿Qué es la actividad de agua, básicamente? La actividad de agua es toda aquella concentración de agua netamente que hay, propiamente que hay en un alimento. Si el alimento tiene una actividad de agua elevada, estamos hablando de una actividad de agua de 9, de 10, de 11, de 14, entonces es un blanco directo y muy propicio para microorganismos, porque los microorganismos crecen en esa actividad de agua, les da a ellos los nutrientes suficientes para que se desarrollen. Pero si tengo una actividad de agua de 7, de 6, entonces ya podemos hablar de que se puede tratar ese alimento y no va a ser deteriorado rápidamente. O conclusión, cuando yo tengo un alimento de mínimo 7,5, entonces yo ya debo estar preocupándome porque cualquier microorganismo va a querer crecer. Para esto nosotros vamos a reducirle la humedad, reducirles el agua, la deshidratación. Hay equipos grandes que lo que hacen es succionar la actividad de agua, elevarla primero, sacarla a modo de exudado del producto de la fruta fresca y luego se convierte en un gas, en un vapor y se elimina. Entonces, de ese modo ya vamos a tener dos características, el producto deshidratado y el